Hay una forma de acompañar a tu hijo que no parte de lo que no puede hacer, sino lo que su cerebro puede aprender. Te cuento en este video. Hola, soy Antonia Rojas, mamá de Fonchoso. Bienvenidas a Neuromovimiento para Familias, un espacio sobre el neurodesarrollo y conexión. En este espacio hablaremos sobre la discapacidad, el cerebro, el desarrollo y cómo llevar a tu hijo más allá de sus límites. Comenzamos. El método Anat-Daniel o neuromovimiento es un enfoque innovador basado en la ciencia que transforma la vida de niños y adultos, ayudándolos a superar sus limitaciones y a acceder a las increíbles capacidades del cerebro para transformarse. El método ayuda a las personas a superar el dolor, sus limitaciones tanto físicas, cognitivas, emocionales y ayudándolos a mejorar drásticamente su rendimiento. Fue desarrollado por la psicóloga y bailarina Anat Daniel y es una evolución del trabajo de Moshe Feldenkrais. A diferencia de enfoques que se enfocan solo en la limitación y los déficits físicos, el ABM neuromovimiento trabaja directamente con el cerebro, no intentando corregir, sino que intentando lo que aprenda mejor. Entendiendo que él es quien organiza todo el movimiento, el pensamiento, la emoción y las acciones. Y cuando le damos al cerebro las condiciones correctas para aprender, los cambios ocurren de adentro hacia afuera. El ABM neuromovimiento no es una terapia alternativa, es neurociencia aplicada. Durante décadas, la neurociencia estudió en el laboratorio cómo aprender cerebro e identificó las condiciones exactas que necesita para crear nuevas condiciones neuronales, para reorganizarse y para cambiar. Y a eso es lo que se conoce como neuroplasticidad. La ciencia descubrió que el cerebro no cambia en todas las condiciones, sino que necesita una atención consciente, variación, un estado emocional de seguridad y mucho movimiento. Movimiento en este caso lento que le dé tiempo para procesar la información nueva. Y el ABM de neuromovimiento traduce exactamente esas condiciones al movimiento del cuerpo y cómo es la relación entre el practitioner y la persona. No se inspira en la neurociencia, sino que llegó a las mismas conclusiones por un camino distinto que fue la observación clínica de Anat. El doctor Michael Merzenich, el padre de la neurociencia, confirmó, Anat definió exactamente las mismas reglas que los científicos descubrieron en el laboratorio desde el movimiento y la observación. Y cuando caminos tan distintos llegan al mismo lugar, eso no es coincidencia. Eso es algo que es profundamente verdad. ¿En qué consiste el ABM neuromovimiento? Y esto te lo tengo que explicar porque probablemente es algo que nunca habías visto. Y además, si es algo que no conoces, cuesta confiar. Una sesión de ABM neuromovimiento no es la típica sesión a la que uno está acostumbrada. No hay repeticiones, no hay ejercicios y no hay un objetivo rígido que cumplir ese día, sino que no se parece a nada a lo que has hecho actualmente. ¿Y qué es lo que yo busco? ¿Es conectarme con el cerebro de tu hijo o con tu cerebro? Yo trabajo con mis manos, con un tacto suave, lento y guiado. Y voy a buscar y le voy a presentar a tu hijo o a ti las distintas formas y posibilidades de movimiento que tiene tu cerebro. Y con estos movimientos sutiles y variados, sin fuerza y sin dolor, voy a llegar a conectarme y buscar esto, que es la reorganización. Cada sesión es completamente individualizada. No hay un protocolo que seguir, sino que es con la persona y lo que la persona es capaz de hacer en ese momento. Los objetivos me los voy fijando clase a clase, intensivo a intensivo, y el punto de partida siempre es lo que uno puede hacer. Desde ahí, paso a paso, el cerebro empieza a descubrir cuáles son los nuevos cambios que puede tener. Y sé lo que estás pensando, porque a mí también me pasó cuando tuve que ir con mi hijo a sus primeras sesiones de ABM, es cómo esto tan lento, tan pausado puede estar cambiándolo. Y la respuesta es porque no me enfoco en que tiene que hacer algo, sino que me enfoco en su cerebro. Y esto es súper importante porque el cerebro no aprende por fuerza ni por repetición exhaustiva, sino que aprende cuando hay algo nuevo, cuando hay información que es diferente y variada, cuando puede registrar distintas cosas, cuando puede percibir diferencias. Y eso se da en un estado de profunda atención y seguridad emocional. Y eso es lo que exactamente creamos en cada sesión. Y quizás lleves meses o años yendo a muchas terapias, gastando mucha plata en otras cosas, donde le piden a tu hijo que haga cosas que todavía no está listo para hacer, donde el esfuerzo es tan grande y los avances son tan mínimos, y es donde sales con la misma lista de pendientes y llega un momento en que dices, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Pero esto es distinto. ¿Por qué? Porque aquí nos fijamos en lo que tu hijo puede hacer hoy y vamos de a poco. Y por mínimo que muchas veces parezca, puede ser un pequeño giro en la cabeza, levantar la cabeza 1 milímetro más, es información que el cerebro de tu hijo necesitaba para ir más allá.
Y eso nos muestra que su cerebro está listo y disponible para aprender, y es así como construimos de a poco, cimiento por cimiento, el aprendizaje de tu hijo y qué es lo que necesita para salir adelante. ¿Cuáles son los resultados o qué se puede esperar de una sesión de ABN Neuromovimiento? Voy a ser súper honesta. He tenido sesiones e intensivos con cambios increíbles que ni yo los puedo creer. He tenido chicos que han llegado sin moverse y han terminado moviéndose, gateando, algunos sentándose, pero también al mismo tiempo he tenido cambios sutiles, pequeños. Cambios tan pequeños como un padre que ve que su hijo no se movía antes, a que le pide la mano y se la da. Todos esos cambios a veces son importantes para el cerebro, y esto es independiente del hito que va a cumplir, sino que aquí lo que nosotros buscamos son cambios reales e información real para el cerebro. Pero independiente de los cambios, si es capaz de hacer un hito, si es capaz de decir una palabra nueva, o si es capaz de regularse solo más eficazmente, hay otra cosa que cambia, y que es una de las cosas que me gustan mucho de ABM, es que uno empieza a ver a los hijos de forma distinta. Empiezas a notar todos los cambios pequeños que tiene tu hijo, porque en eso nos convertimos, en observadores agudos de nuestros hijos, y ya es ahí cuando la relación padre-hijo cambia y va mucho más allá que cualquier informe médico te puede decir. Y empiezas a ver a tu hijo no como un checklist, sino que lo empiezas a ver como una persona con muchos posibilidades, y empiezas a ver su real potencial. Cuando un chico está haciendo un intensivo de ABM Neuromovimiento, también otra cosa que se puede esperar es que, como estamos trabajando con el cerebro va a demandar más energía. Puede ser que duerma mucho, puede ser que tenga muchas ganas de comer, y a veces puede ser que esté con muchas ganas de moverse y quiera hacer cosas que antes no podía hacer. Y eso también son cambios esperables que pasan durante las sesiones. Finalmente, lo que hace ABM Neuromovimiento, y es algo que le digo a los papás, es que despierta el cerebro, y despierta el cerebro en la capacidad de aprender nuevas cosas. Y vas a ver cómo día a día tu hijo es capaz de aprender otras cosas, porque vamos construyendo desde la capacidad innata que tiene el cerebro de aprender. ¿Cuáles son los elementos del ABM? Y aquí esto es clave en el ABM. El ABM se organiza frente a 9 esenciales, que son las condiciones necesarias que necesita el cerebro para aprender. Y estos no son ejercicios, sino es una forma en que como yo me relaciono casi día a día con el cerebro. Y estos esenciales son movimiento con atención, lento, variación, sutileza, entusiasmo, metas flexibles, el famoso interruptor del aprendizaje, imaginación y sueños, y conciencia. La neurociencia llevó décadas estudiando cómo el cerebro aprende en el laboratorio, y los 9 esenciales son eso, una forma resumida de cómo llegar y conectar con el cerebro. Los 9 esenciales son la forma que tenemos para crear nuevas conexiones neuronales todos los días, porque fíjate en esto, el cerebro y el aprendizaje necesita atención. Cuando nos movemos en modo automático, el cerebro no registra nueva información, sino que repite lo que ya sabe. Pero antes de poder hacer algo en modo automático, necesitamos haberlo repetido y haberlo hecho muchas veces de forma lenta. Pero más que repetición, el cerebro necesita una misma variación dentro de esa repetición, porque repetir una acción muchas veces no varía, lleva algo no es nuevo, y el cerebro deja de aprender. Pero si yo a esto mismo le meto pequeñas variaciones, algo levemente distinto, el cerebro sí realmente aprende. Pero aparte de eso, es muy importante que necesita seguridad, no sentirse bajo amenaza. El cerebro cierra su capacidad de aprender, o aprende que la vida está en constante amenaza. La calma no es un lujo, sino que es necesaria para el aprendizaje de tu hijo. Y ahora, con todo lo que he dicho, mira de nuevo los 9 esenciales y te vas a dar cuenta que es exactamente las condiciones que el cerebro necesita para aprender con el movimiento y en general en la vida cotidiana. Y lo más increíble de esto es que Anat Baniel llegó solo con su observación clínica, trabajando 40 años con niños con necesidades especiales. Y es por eso que Markiem Merzenich lo destaca dentro de su trabajo. Anat Baniel llegó a la misma conclusión que llegamos nosotros solo observando. Una de las preguntas que muchos me hacen es ¿a quiénes ayuda la ABM Neuromovimiento? Y en realidad es una pregunta bastante amplia. Primero que nada, nosotros actuamos en el cerebro. Entonces, en estricto rigor, ABM puede ayudar a cualquier persona que tenga un cerebro. Es muy amplio, pero en general lo que yo les digo es que puede ayudar a cualquier condición que tiene su expresión como un trastorno motor. Y aquí, y es como trabaja la ABM, yo he trabajado con
personas que tienen parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, porque hay muchos chicos con trastorno del espectro autista que tienen algunas cosas motoras y uno lo usa como entrada hacia el cerebro. También he trabajado con personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, chicos con genopatías, como chicos con síndrome de Down o genopatías raras, o chicos también con apraxia del habla. ¿Y qué es lo que tienen en común? Que la forma de expresarse en trastorno es mediante el movimiento. Y esto es súper importante. Si hay un cerebro y un cerebro que aprenda, todos se pueden ver beneficiados del ABM. ¿Qué evidencia tiene el método ABM? Acá hay que dejar algo claro. ABM actualmente no tiene ensayos clínicos masivos que lo respalden, pero eso no significa que no esté respaldado por la ciencia. Sí está respaldado por la neurociencia, pero no ha tenido estudios formales. Y está respaldado por los principios de la neuroplasticidad, que son campos sólidos de investigación. Para Michael Merzenich, que es el padre de la neurociencia, el ABM es un tipo de neurociencia aplicada porque valida explícitamente los principios que ellos vieron en el laboratorio. Pero lo mucho que tiene ABM sí son casos documentados, testimonios de familia y resultados observados por practitioners alrededor del mundo. Y también está mi experiencia personal como mamá de Alfonso, un chico que tiene necesidades especiales, discapacidad severa, puesto que dentro de todas las cosas que probamos fue lo que nos hizo más sentido y finalmente fue lo que ayudó a mi hijo. Y desde que estoy viendo niños con necesidades especiales, día a día veo y me maravillo por la capacidad que tiene el cerebro de aprender independiente de la edad. ABM no es evidencia de laboratorio. ANAT se dedicó a trabajar con niños más de 40 años y actualmente la evidencia es real porque son cerebros reales con familias reales. Y en eso también hay que tener sentido. Actualmente es complicado estudiar el método porque para eso se necesitan ensayos de caso control y eso no es ético y eso es verdad, decirle a las familias, tú haces esta terapia y esta no. Entonces, en ese sentido, cada vez a medida que este método se vaya siendo conocido, vamos a ir juntando experiencia y vamos a poder en algún momento sacar experiencia clínica. ¿Qué beneficios o cambios puede tener mi hijo en un intensivo? Y aquí también quiero ser súper honesta y muy concreta. Hay muchos papás que llegan que me dicen, quiero que mi hijo camine, quiero que mi hijo hable, quiero que se sienta solo. Y muchas veces les digo a los papás, esto se podría lograr en un intensivo, pero tenemos que ver qué es lo que hay con tu hijo atrás. Y en general, más que ver el hito en sí mismo, yo invito a los padres a ver los cambios, pequeños cambios, porque al final muchas veces lo que les digo es que el ABM lo que hace es construir cimientos. No es lo mismo llegar y parar a un niño que no está listo y su cerebro no tiene idea cómo lidiar con la gravedad que pararlo de a poco y preparar este cerebro. No es lo mismo estar de espalda, sentarse y pararse solo que lleguen y te paran. Ese cerebro entiende las cosas totalmente distinto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Preparar los cimientos para que este chico tenga mayor desarrollo motor, entienda su cerebro lo que está pasando y esto al mismo tiempo organiza mejor al cerebro y los chicos empiezan a tener mejor desarrollo cognitivo, mejor desarrollo emocional y también creativo. Pero si te puedo hacer un resumen, ¿qué es lo que observo? En general, los beneficios, lo primero es que los chicos se empiezan a mover más fácil. Si hay dolor, disminuye el dolor. Y empiezan de a poco, cada uno a su tiempo, a alcanzar los hitos del desarrollo. Tengo chicos que alcanzan hitos del desarrollo durante el mismo intensivo, u otros se demoran meses, pero la calidad del movimiento cambia y mejora día a día. Pero también hay mayor conciencia corporal, algunos empiezan a caer menos, empiezan a dormir mejor, empiezan a tener mayor concentración. Hay papás que me dicen, hoy día se quedó en el jardín o en el colegio quieto todo el día. O empiezan a bajar las pataletas, empiezan a bajar los berrinches con el tiempo. Empieza a haber mayor comunicación, si es que son verbales o no verbales. O mejora mucho la intención comunicativa y esto es independiente del niño. Pero también hay una conexión más profunda y con el entorno. Y hay unas cosas que todos los papás me dicen, siente que sus hijos son más felices. Y eso también yo le digo a los papás, es porque uno empieza a dejar de verlos como un checklist y empieza a quitarle la presión de que tienes que caminar, sino que empieza a ver de a poco cuáles son sus logros. Y esto sí es súper importante, no es un método que cause daño. Muchas veces les digo a los papás me preguntan qué es lo peor que podría pasar, que no pase nada. Pero en realidad yo siempre veo cambios, por mínimo que sea, siempre pasa algo, siempre conectan algo. ¿Cómo trabajar el método ABM neuromovimiento? Y esto sí es muy diferente a lo que se ha visto antes.
Generalmente una sesión dura no más allá de 45 minutos, es más o menos 30 minutos trabajando directamente con el niño. Y aquí lo que uno hace no es exigir que haga algo. Y esto siempre se lo digo a los padres porque muchos papás quieren, es como, hágale caso. No, no es eso. Yo voy trabajando y viendo las oportunidades que me da el cerebro. Voy danzando con su sistema nervioso central. Yo trabajo con mis manos con movimientos lentos y guiados y voy viendo si quiere en ese momento tomar algo y si no es así, salto hacia el otro lado. Lo que hago es buscar los momentos para ofrecer información nueva y de calidad. Es muy importante que los padres estén durante las sesiones. Aquí también va a depender del niño porque he tenido sesiones sin padres, pero lo importante es generar la sensación de seguridad para que el chico pueda aprender. No se fuerza. Y lo que se hace es trabajar con el chico para que se sienta seguro y que está en un lugar donde se respeta su cuerpo y se respeta lo que quiere. Pueden pasar muchas cosas. Muchos chicos se relajan profundamente en las sesiones. Algunos hasta se quedan dormidos. Y sí, se puede trabajar con el chico dormido un par de minutos. Y hay otros que sienten que se pueden mover mejor, se mueven mejor y andan por todos lados. No hay una forma correcta de hacer las cosas, sino que es una forma correcta de cómo entregar la información al cerebro. Muchos me preguntan por qué manejamos programas intensivos y no sesiones a la semana. Primero que nada, porque el cerebro funciona mejor cuando recibe información frecuente y continua. Esto es como cuando estás aprendiendo un idioma. Es distinto aprender un idioma en 3 meses, todos los días casi, que aprender un idioma una vez a la semana. Lo que nosotros queremos hacer es crear conexiones nuevas y para eso tenemos que trabajar día a día. Los programas intensivos generalmente son 10 sesiones básicos y ahí vemos cómo el cerebro responde, ahí vemos cuánta es la frecuencia que tu hijo necesita y después te puedo ofrecer un plan que sea lo mejor que se adapte a tu hijo. En ese sentido, trabajamos con los intensivos porque vamos trabajando lo que construimos en la sesión anterior y ahí vamos viendo estas cascadas neuronales que se conocen. ¿Por qué no lo hacemos una vez a la semana? Hay casos en que sí se puede hacer, pero siempre le digo a los papás, lo primero y lo más importante es que tenga un intensivo. En base a eso podemos ir construyendo y viendo qué es lo mejor. Muchos padres me preguntan cuántas sesiones van a necesitar de ABM neuromovimiento y ojalá pudiera darles un número porque esto va a depender de chico en chico. Hay niños que necesitan intensivos todos los meses. Hay niños que pueden necesitar un intensivo cada 8 semanas, cada 3 meses y hay algunos 2 veces al año. Porque hay muchas personas que la ABM lo que hace es despertar esa capacidad innata de aprender y empieza a irle mejor en las otras terapias. Pero hay chicos que esa capacidad que tienen de aprender necesita estar todos los meses teniendo una frecuencia todos los meses. Esto es independiente de cada chico. Hay chicos que pueden estar 1 o 2 veces a la semana después de un intensivo, pero después van a necesitar otro intensivo para poder tener otro salto de estos otros saltos. Y esto es lo importante, el intensivo no es algo puntual, sino que es algo que se va trabajando con el tiempo y es algo que en algún momento vamos a poder verlo uno a uno. ¿Qué es lo que se hace? En general en el primer intensivo se evalúa cómo tu hijo responde y ahí yo te puedo dar un protocolo a seguir. A veces sí hago sesiones, una sesión donde veo al chico, lo evalúo, pero en general le digo a los papás, esto es lo que vamos a trabajar en el intensivo. Pero en general, lo que queremos hacer, como les digo, es crear nuevas conexiones neuronales y después mantenerlas en el tiempo. Otra cosa de los que me preguntan los papás es el precio de ABM. Aquí voy a ser clara. ABM es un método caro. Es un método caro porque la formación es altamente especializada, solo está en Estados Unidos y es de bastante gran costo, en especial para las personas que vivimos acá en Latinoamérica. Pero Neuroposibilidades tiene 3 ejes para hacer el neuromovimiento accesible para Latinoamérica. Uno de esos es bajando los precios y que sean más accesibles a nuestra realidad. Un practitioner puede cobrar entre $100 a $150 una clase y un practitioner senior te puede cobrar más de $200. Aquí nosotros nos hemos comprometido a cobrar menos de $100 la clase para que sea más accesible. Otra cosa que hacemos es traer practitioner senior, practitioner que han estado con la misma Nat Baniel, traerlos acá a Latinoamérica. En este caso ellos van a cobrar su tarifa, pero lo que tú evitas es tener que viajar a Estados Unidos y pagar los costes que están allá. Otra cosa que también se hace es viajar a las localidades que necesitan practitioner. Obviamente se cobra una comisión aparte por el viaje, pero es poder llevarlo a lugares más cerca. Y dentro de estos ejes está el que en algún momento se quiere dar cupo a personas que lo necesiten. Pero para poder hacer todo esto necesitamos que el método sea más conocido.
Si este contenido te hizo sentido, te invito a seguirme. Suscríbete para más información. Subo contenido periódicamente sobre neuromovimiento, neuroplasticidad y crianza. Crianza con niños con necesidades especiales, pero también con niños sanos. Si esta información te sirvió, compártelo con otros padres que les pueda ser útil. Te invito a seguirme en mis redes sociales en @neuroposibilidades o en Fonchoso, donde hablo sobre mi maternidad como mamá de un niño con necesidades especiales.